Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este video tutorial sobre operaciones unitarias. En esta ocasión se trata de un video sobre la operación unitaria de humidificación. El título de este video es Ecuaciones de diseño para operaciones de humidificación adiabáticas, y su objetivo es deducir las ecuaciones generales que sirven de base para calcular la altura de empaque en torres de enfriamiento de agua. Sin embargo, las ecuaciones que se van a deducir son de tipo general, es decir, pueden aplicarse para cualquier sistema gas-vapor, incluyendo el sistema aire-agua. En el caso particular, cuando se van a aplicar al sistema aire-agua, estas ecuaciones generales deben simplificarse para poder resolverlas y obtener relaciones más simples entre las variables de interés. Los puntos que se van a revisar en este video, pues aquí los podemos ver. El punto número 1 es describir los esquemas básicos para deducción de las ecuaciones, y el punto número 2 se trata sobre la elaboración de los balances de masa y energía en las regiones de interés en el equipo. Bueno, antes de continuar con el punto número 1 del video, vamos a revisar la nomenclatura que se va a estar utilizando a lo largo del trabajo. En esta nomenclatura se incluyen tanto la notación que va a representar la variable o parámetro de interés, su definición y las unidades que se van a estar utilizando a lo largo del video. De tal manera que cuando nos encontremos con algún parámetro o algún término que no recordemos su significado, pues en ese momento podemos pausar el video y podemos regresarnos aquí al inicio de esta descripción para revisar la nomenclatura y saber bien cuál es el significado del término que queríamos conocer. Entonces ahora sí podemos continuar para el punto número 1 del video. Vamos a iniciar con el punto número 1 del video, que corresponde a los esquemas básicos para deducir las ecuaciones de diseño. Aquí tenemos el esquema inicial, que corresponde a un equipo de humidificación adiabática para una mezcla gas-vapor. Este equipo consiste en una torre empacada que funciona a contracorriente. En la parte de abajo tendríamos la entrada de la mezcla gas-vapor, que puede ser o puede no ser aire conteniendo vapor de agua. O sea, puede tratarse de aire conteniendo vapor de agua o puede ser otra mezcla gas-vapor, ¿no? El interés está en deducir ecuaciones generales que se valgan tanto para el sistema aire-agua como para otros sistemas. Entonces tenemos aquí en la parte de abajo la entrada de la mezcla gas-vapor, que va a introducirse a la torre empacada. Aquí tenemos la sección empacada de la torre, que tendría una longitud de empaque Z mayúscula. Entonces la mezcla de vapor va a ir fluyendo a través de la sección empacada y ahí se pondría en contacto con líquido que va bajando por gravedad a través del empaque, y en ese intercambio se va dando la transferencia de masa y de calor. Y en la parte superior tenemos la corriente de salida de la mezcla gas-vapor. Por su parte, el líquido entra en la parte superior y por gravedad va cayendo a través de la sección empacada. Ahí va dándose la transferencia de masa y calor por su contacto con la mezcla gas-vapor, y finalmente sale en la parte de abajo. Bueno, como se trata de una torre empacada, los cambios que están ocurriendo tanto para la fase gas que está subiendo como para la fase líquida que va cayendo ocurren de forma continua. Entonces, para poder hacer
análisis, para poder hacer la descripción de lo que está ocurriendo en el contacto de las dos fases, es necesario definir un elemento de espesor diferencial donde se realizarán los balances de masa y de energía para establecer relaciones entre las principales variables que tienen importancia en este contacto. Entonces, además de describir el comportamiento del equipo completo, es necesario también definir regiones que permitan establecer esas relaciones entre las variables. Entonces, en ese sentido, aquí se puede observar una primera región que se está definiendo, que es esta que está señalada en color rojo con el título de región 1. Entonces, esta región 1 abarca la parte inferior de la columna hasta alguna parte intermedia de la columna. Entonces, esta región 1 puede hacerse de tamaño más chico o de tamaño más grande, dependiendo de las necesidades, pero siempre abarcando la parte inferior de la torre y una sección intermedia de la torre. Aquí en la parte inferior de la torre podemos ver las variables y los parámetros de interés en esa corriente. Entonces, a reserva de ver la nomenclatura del video, pues aquí podemos mencionar que tenemos esta densidad de flujo másico del gas seco G'(S). Tenemos TG, su índice 1, que vendría siendo la temperatura de bulbo seco de la mezcla gas-vapor que se está introduciendo, la cual tiene una humedad absoluta Y mayúscula prima con su índice 1 y una entalpía H mayúscula prima con su índice 1. En general, todas las variables que cambien a lo largo de la torre, en la parte inferior de la columna tienen el subíndice 1 y en la parte de arriba pues tienen el subíndice 2, ¿no? Y las que son constantes a lo largo de la torre pues simplemente no tienen su índice 1 o su índice 2, como el G'(S), que es la densidad de flujo másico del gas seco. En la parte superior de la región 1 está saliendo la mezcla de gas-vapor con condiciones de densidad de flujo másico del gas inerte G'(S) mayúscula, temperatura de bulbo seco T su índice G, humedad absoluta Y mayúscula con apóstrofe y entalpía H mayúscula con apóstrofe. Por el lado del líquido, en la parte superior de la región 1 tenemos una densidad de flujo másico de líquido que sería L mayúscula con apóstrofe, una temperatura de líquido T su índice L y una entalpía H su índice L. Al ir bajando a través de la sección empacada y llegar a la parte de abajo, aquí tenemos una corriente de líquido que está saliendo de la región 1 y sus condiciones son una densidad de flujo másico L mayúscula con su índice 1, una temperatura T su índice L1 y una entalpía HL su índice 1. Entonces, a continuación vamos a analizar lo que está ocurriendo en el elemento de espesor diferencial delta Z para ver lo que le ocurre tanto a la fase gas como a la fase líquida en ese elemento. Muy bien, aquí tenemos el segundo esquema que vamos a utilizar para deducir las ecuaciones generales para la torre de humidificación que estamos analizando, y se trata del elemento de espesor diferencial delta Z. En este elemento vamos a definir tres regiones: la región 2, la región 3 y la región 4. En la región 4 estamos tomando en cuenta el elemento completo, sería la región delimitada por esta zona que tiene el color rojo. Esa sería la región 4. La región 2
se refiere a la fase gas únicamente, que estaría limitada por esta zona de color azul. Esa sería la región 2. Y la región 3 considera únicamente la fase líquida, que sería esta región de color verde. Esa sería la región 3. Entonces, en la realidad, las dos fases, la fase gas y la fase líquida, pues no están separadas como está representado aquí en el esquema, pero pues esta es una conceptualización para poder realizar el análisis. En este esquema, las dos zonas correspondientes a cada fase, la zona correspondiente a la fase gas, que es la región 2, y la correspondiente a la fase líquida, que es la región 3, están separadas por una interfase eh, intermedia. En la parte de abajo del elemento está entrando la corriente de gas con estas condiciones: G'(S), una temperatura Tg, una humedad absoluta Y mayúscula con apóstrofe y una entalpía H mayúscula con apóstrofe. Y en la parte superior está saliendo esa fase gas con las condiciones cambiadas en un diferencial. El G'(S), al ser constante, pues no tiene ningún cambio, pero la humedad absoluta pues es igual a la parte de abajo más un cambio diferencial que puede ser positivo o negativo. Eso quiere decir que la humedad puede ser mayor o puede ser menor que en la parte de abajo. Y lo mismo ocurre con la temperatura, que en la parte de arriba pues tiene un valor Tg más dTg, y la entalpía, que en la parte de arriba pues tiene un valor H' más dH'. Entonces ese sería el cambio que sufre la fase gas. Y por el lado del líquido tenemos que entra una corriente en la parte superior y sale otra por la parte de abajo. En la parte de arriba la densidad de flujo másico es L' más dL', o sea, condiciones cambiadas en un diferencial de forma similar a lo que pasó en la fase gas, y una temperatura TL más DTL. Entonces este diferencial pues puede ser positivo o puede ser negativo, o sea, puede ser una densidad de flujo mayor o menor que en la parte de abajo. Y en la parte de abajo las condiciones corresponden a una densidad de flujo L mayúscula con apóstrofe y una temperatura T su índice L. Aquí en la interfase pues tenemos el intercambio tanto de masa como de calor. Por el lado de la fase gas, que es la región 2, existe un gradiente de concentración expresado por las fracciones mol. En este caso, en la fase gas global, tenemos una humedad absoluta que la podemos expresar, por ejemplo, también en función de la fracción mol, representada por esta Y minúscula en la fase gas global. Y en la interfase tenemos una concentración que puede estar expresada, como en este caso, como fracción mol, y es su índice I. Entonces este gradiente Y menos YI va a provocar un flux molar de transferencia de masa representado por este NA, su índice G. Entonces este NAG es el flux provocado por ese gradiente de concentración. Entonces esa masa llega hasta la interfase y se transfiere hacia la fase líquida. Nada más que hay que recordar que la fase líquida, al tratarse de una operación de humidificación, pues no tiene gradiente de concentración. La fase líquida es una fase pura, ¿no? Entonces toda la masa que se transfiere hacia la interfase pasa hacia la fase líquida. Y si analizamos ahora lo que ocurre con respecto a la temperatura, entonces en la fase gas global tenemos una temperatura T su índice G, y en la interfase tenemos una temperatura T su índice I. Entonces este gradiente de temperatura provoca una transferencia de calor, que en parte está representada por el término Q su índice SG. Aunque también a la hora de que hay una transferencia desde una fase gas a una fase líquida,
debe considerarse pues los efectos de calor latente, como se va a hacer más adelante al plantear los balances. Por el lado del líquido, existe ahí sí un gradiente de temperatura, a diferencia de lo que ocurre desde el punto de vista de transferencia de masa. Aunque la fase líquida sea una fase pura, de todas maneras existe un gradiente de temperatura. Entonces en la interfase tenemos una temperatura T sub índice I, y en la fase líquida global una temperatura T sub índice L. Entonces ese gradiente de temperatura provoca una transferencia de calor que está representada por el término Q sub índice L. Todos estos términos tienen que tomarse en cuenta a la hora de plantear los balances de masa y balances de energía, que son las herramientas que tenemos para poder generar relaciones entre las variables básicas del problema, que en este caso vendría siendo la concentración expresada ya sea por fracción mol o por humedad absoluta, y las temperaturas. Entonces vamos a pasar a la siguiente sección de este video, que sería el punto número 2, en el cual vamos a plantear balances de materia y balances de energía en las diferentes 4 regiones que acabamos de definir. A continuación vamos a pasar a la sección número 2 de el video, donde lo que queremos es plantear balances de masa y energía en las diferentes regiones que acabamos de definir para obtener ecuaciones que relacionen las variables de interés. La primera región que definimos fue la región 1, que abarcaba desde la parte inferior de la torre hasta una región intermedia que dijimos que podíamos manipular a voluntad entre la parte inferior y la parte superior de la sección empacada. Entonces vamos a tomar en cuenta las corrientes de entrada, que en este caso corresponderían a la corriente de la mezcla gas-vapor en la parte inferior y la corriente de líquido que está entrando en la parte superior de la región 1. Y por el lado de las salidas, entonces vamos a tener una corriente de salida por parte de la fase gas, que contiene la mezcla gas-vapor, y otra salida va a estar representada por la corriente de líquido aquí en la parte inferior. Entonces vamos a aislar la región 1 para únicamente tomar en cuenta esas corrientes. Entonces aquí tenemos la representación de la región 1 de manera aislada. Entonces aquí tenemos otra vez el dibujo de la región 1, considerando que es una zona que va a funcionar de manera adiabática, entonces no tiene intercambio de calor con los alrededores. Todos los intercambios de energía que existan van a ser únicamente entre las corrientes internas a la región. Y como mencionamos ahorita, vamos a tener una corriente de gas en la parte inferior con estas condiciones, y en la parte superior va a estar saliendo esa corriente de gas con estas condiciones diferentes. En la parte inferior las variables van a tener su índice 1. En la parte superior, como esta es una región variable de tamaño, la podemos hacer grande o chica, entonces la estamos representando en sus condiciones sin ningún subíndice, por tratarse de ser variable, ¿no? Cuando estaba funcionando en estado estacionario el equipo, las condiciones en la parte inferior pues van a ser constantes, ¿verdad? Este valor de humedad absoluta con su índice 1, la temperatura y la entalpía van a tener valores constantes, pero las condiciones en la parte superior, esas van a depender de cómo definamos el tamaño de la región número 1. Por el lado del líquido va a pasar algo similar. En la parte superior tenemos los términos que son variables sin su índice. Entonces la densidad de flujo másico para el líquido L mayúscula con apóstrofe sin su índice, la temperatura del líquido T su índice L sin su índice, y la entalpía H su índice L sin su índice, porque dependen de cómo definamos nosotros el tamaño de la región. Por lo tanto son variables las tres. Y en la parte inferior,
que está fija. Las condiciones por la fase líquida son L mayúscula con apóstrofe su índice 1, T su índice L1 y H mayúscula su índice L1, todas con valores constantes y el sistema está trabajando en estado estacionario. Entonces este sería nuestro esquema para la región 1 para plantear balances de masa y balances de energía. Entonces vamos a iniciar con el balance de masa para la sustancia A aquí en la región 1. Entonces vamos a considerar condiciones de estado estacionario y sin que haya reacción química, de tal manera que las entradas y las salidas a la región van a ser iguales. Por el lado de las entradas tenemos este término de la corriente de líquido que va a estar representado por L mayúscula con apóstrofe, y la otra entrada estaría representada por esta corriente para la fase gas, tomando en cuenta únicamente lo que corresponde a la sustancia A, pues entonces multiplicaríamos la densidad de flujo másico para el gas B por la humedad absoluta que lleva el gas en esta entrada, que sería la Y mayúscula con apóstrofe y su índice 1. Hay que pues recordar que las unidades del L mayúscula con apóstrofe son unidades de kilogramo de A sobre metro cuadrado de torre y unidad de tiempo, por ejemplo hora, ¿no? Y las unidades del producto G'(S) por Y1', pues son también esas unidades, porque si multiplicamos las unidades de G'(S), que son kilogramo de B sobre metro cuadrado hora, por las unidades de la unidad absoluta, que son kilogramo de A sobre kilogramo de B, pues se eliminan los kilogramos de B y tenemos unidades consistentes, ¿no? Por el lado de las salidas, tomando en cuenta la fase líquida, tenemos que la salida de líquido pues sería L mayúscula con apóstrofe su índice 1, que es este término, y por el lado del gas tendríamos el producto G'(S) por Y mayúscula con apóstrofe sin ningún subíndice, que es la humedad absoluta en la parte superior. Entonces estos dos términos también tienen las unidades del balance, ¿no? Por lo tanto el balance tiene unidades consistentes en todos sus términos. Entonces en este balance podríamos hacer un resumen de que la L mayúscula con apóstrofe es una variable, la G'(S) es una constante, la Y1 con apóstrofe es una constante, L1 con apóstrofe constante, G'(S) constante y Y mayúscula con apóstrofe y sin un subíndice es una variable. Entonces tenemos variables y tenemos constantes en esta ecuación del balance de masa para la sustancia A. Tenemos más variables que constantes en una sola ecuación, por lo tanto no podemos resolverla por sí misma, entonces necesitamos más ecuaciones que relacionen las variables, ¿no? Como ejercicio pues se pide que pues por escrito verifiquemos, ¿no?, que cada uno de los términos de esta ecuación pues tenga las unidades del balance, ¿no? Bueno, a continuación vamos a tratar de simplificar un poco esta ecuación EB1 para obtener una forma diferencial de ella y poder sustituirla en futuras ecuaciones. Entonces vamos inicialmente a despejar poniendo de un lado los términos correspondientes a la fase líquida y del otro lado los términos correspondientes a la fase gas. Entonces aquí tenemos que en el lado derecho de la ecuación EB1 teníamos el término L1 con apóstrofe, entonces lo vamos a pasar para el lado izquierdo, y el término correspondiente a G'(S) Y1', que es de la fase gas, lo vamos a pasar al lado derecho. Entonces la expresión que vamos a obtener sería esta que tenemos aquí, L mayúscula con apóstrofe menos L1 con apóstrofe igual a G'(S) por Y mayúscula con apóstrofe menos G'(S) por Y1 mayúscula con apóstrofe. Esa va a ser nuestra ecuación EB2. Entonces ahora, para su uso en ecuaciones
que vamos a obtener más adelante, vamos a derivar implícitamente el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación EB2. Entonces en el lado izquierdo, esta dijimos que era una variable y esta es una constante, entonces al derivar implícitamente el lado izquierdo, pues vamos a obtener únicamente el diferencial de L mayúscula con apóstrofe. Y en el lado de la derecha de EB2, tenemos que este término es una constante multiplicada por una variable menos una constante multiplicada por una constante. Entonces al derivar implícitamente el lado derecho, pues tendríamos la constante multiplicado por el diferencial de y mayúscula con apóstrofe menos el diferencial de esta constante, pues que va a ser 0, ¿no? Entonces generaríamos la ecuación EB3 que vamos a utilizar más adelante. Entonces pasamos al balance de energía en la región 1. Entonces nuevamente en estado estacionario y sin reacción, y pues como se trata de un balance de energía, pues considerar que es un proceso adiabático, ¿no? Entonces en el balance pues nada más nos van a quedar los términos de entrada y de salida, ¿no? Entonces por el lado de los términos de entrada tenemos que vamos a considerar la entalpía que está entrando en esta corriente y la entalpía que está entrando en esta corriente. Y por el lado de las salidas sería la salida de entalpía por esta corriente y la salida de entalpía por esta corriente. Entonces en el caso de la entrada líquido, la entrada de entalpía sería el producto L' por HL. Y por el lado del gas, la entrada de entalpía sería G'(S) por H1'. Con respecto a las salidas, la salida de entalpía por el lado del líquido sería L1' por HL1 y la salida de entalpía por la fase gas sería G'(S) por H'. Eso es lo que vamos a representar acá en el balance de energía. Entonces aquí tenemos la sustitución de las entradas, que serían L mayúscula con apóstrofe por HL y G'(S) por H1' por el lado de las entradas, ¿no? Y por el lado de las salidas sería L1 por HL1 y G'(S) por H', ¿no? Aquí nos faltó un apóstrofe. Y las unidades serían unidades de energía sobre área de torre y tiempo. Por ejemplo, kilojoule sobre hora, metro cuadrado. Entonces esta va a ser nuestra ecuación EB4. Entonces pasamos ahora a la siguiente región, que vendría siendo la región número 2. Para recordar dónde está ubicada la región 2, pues nos regresamos aquí al esquema del elemento de espesor diferencial y vemos que la región 2 pues corresponde únicamente a la fase gas, o sea sería la región que corresponde a este rectángulo de color azul. Entonces con el fin de evitar confundirnos con el resto de las flechas que aparece aquí en el esquema, vamos a aislar la región 2, o sea la fase gas únicamente, para reducir la posibilidad de error en la consideración de las flechas. Entonces vamos a tomar en cuenta únicamente este esquema que corresponde a la región 2, o sea la fase gas, ¿no? Entonces aquí lo que acabamos de hacer pues es aislar únicamente la fase gas para pues reducir el número de flechas y evitar confundirnos con alguna entrada o alguna salida. Entonces tenemos aquí en la fase gas la flecha que representa la entrada de la fase gas en la parte de abajo y la salida en la parte de arriba. Tenemos los dos puntos que provocaban los gradientes, tanto de concentración como de temperatura, y la representación del flux de transferencia de masa y de calor. Entonces, repitiendo lo que hicimos en la región 1, vamos a plantear balance de masa para la sustancia A y balance de energía. Entonces, iniciando con el balance de masa, pues nuevamente consideramos estado estacionario y sin reacción. Y entonces para el balance de masa, pues vamos a tomar en cuenta que las entradas y las salidas van a ser iguales, porque no hay término de acumulación y pues no hay término de reacción. Entonces necesitamos representar
las entradas y las salidas aquí a la región 2. Por el lado de las entradas tenemos que aparece una sola corriente en la parte de abajo, correspondiente a entrada, que sería este término G'(S) por Y mayúscula con apóstrofe. Esa sería la única entrada a la fase gas. Y las salidas, pues tenemos una salida en la parte superior, que sería G'(S) por la humedad absoluta en la parte de arriba, que sería Y mayúscula con apóstrofe más el diferencial de Y mayúscula con apóstrofe. Pero también hay una salida, de acuerdo al esquema, correspondiente a la masa que se transfiere por el gradiente de concentración Y menos YI, que sería representado con el flux NA, su índice AG. Las unidades de los términos G'(S), Y mayúscula con apóstrofe, y el término G'(S) multiplicado por Y' más DY' son unidades de kilogramo de A sobre hora metro cuadrado de torre. Pero las unidades del flux pues son unidades de kilomol de A sobre metro cuadrado interfacial y tiempo, hora por ejemplo. Entonces es necesario corregir esas unidades para que sean consistentes con las unidades del balance. Entonces, si multiplicamos por el peso molecular de A, vamos a tener kilogramos de A sobre metro cuadrado interfacial tiempo. Y si multiplicamos por el área interfacial específica, cambiamos o eliminamos las unidades de área interfacial y nos aparece unas unidades de volumen, metro cúbico, en la parte inferior, debido a las unidades de metro cuadrado sobre metro cúbico del término de área interfacial específica para transferencia de masa. Y si multiplicamos por la altura del elemento de espesor diferencial delta Z, pues ya corregiríamos las unidades y nos quedaría que este término pues va a tener las unidades de balance requeridas, ¿no? Como justificación de los análisis de unidades podemos plantear lo siguiente. El elemento de espesor diferencial que hemos estado considerando aquí en la torre es un elemento que estamos dibujando en dos dimensiones, ¿verdad? Que sería este elemento de espesor diferencial. Pero en la realidad, pues la torre tiene tres dimensiones, ¿verdad? Entonces este elemento que dibujamos como un rectángulo de espesor diferencial delta Z, en realidad es como si fuera un pequeño cilindro, donde tiene un área que corresponde al área de sección transversal de la torre y una altura que sería la altura del elemento, delta Z. Entonces este es el pequeño cilindro que representa nuestro elemento de espesor diferencial. El volumen empacado que representa pues sería el producto de multiplicar el área de la torre por la altura del elemento, que sería el delta Z. Este sería el volumen. Entonces este es el análisis de unidades al que me refería hace un momento. El término NAG por MA por A su índice M por delta Z, si hacemos la representación de las unidades de cada uno de los términos, sería la siguiente. Este primer corchete correspondería a las unidades de NAG, o sea, moles de A entre área interfacial y tiempo. M su índice A, que es el peso molecular, tendría unidades de masa de A entre moles de A. A su índice M es el área interfacial específica para transferencia de masa y tiene unidades de área interfacial entre volumen empacado. De tal manera que podemos pues ir cancelando términos. Aquí tenemos que las unidades de moles de A se cancelarían con estas unidades de moles de A. Voy a ponerles aquí el número 1 para indicar que se están cancelando mutuamente. Las unidades de área interfacial se cancelan entre sí. Y las unidades de volumen empacado
que corresponden al volumen empacado del elemento lo podemos expresar como el producto del área de sección transversal de la torre a su índice T por la altura del elemento. Este sería el volumen empacado correspondiente al elemento de espesor diferencial. Entonces, si queremos que las unidades de este término sean unidades de masa de A entre área de torre y tiempo, pues entonces necesitamos cancelar este término delta Z que nos apareció al hacer la sustitución del volumen empacado del elemento. Esa es la razón por la que adicionalmente se multiplica aquí por el término delta Z para poder cancelar estas unidades de longitud de la altura del elemento y poder quedarnos con las unidades de este término, que son masa de A entre área de torre y tiempo, que eran las unidades de el balance que acabamos de escribir. Bueno, aquí estamos de regreso otra vez en la ecuación resultante del balance de masa para A en la región 2, o sea, en la fase gas, que es la ecuación EB5. Entonces vamos a tratar ahora de simplificar esta ecuación. Vamos a desarrollarla primero. Vamos a desarrollar el término que tenemos aquí al inicio del lado derecho. O sea, vamos a hacer el producto G'(S) por Y' y luego el producto G'(S) por DY' para tratar de simplificarlo con el lado izquierdo. Entonces nos resulta que en el lado izquierdo pues lo tenemos igual, y en el lado de la derecha aparecería el término desarrollado. Entonces aparece G'(S) por Y' más G'(S) por DY', y este término lo dejamos igual. Entonces aquí podemos cancelar estos dos términos. Este término con este término lo podemos simplificar, y entonces nos va a quedar de un lado el término correspondiente a la masa que se está transfiriendo, y del otro lado el término G'(S) DY' con el lado negativo, ¿no? Con signo cambiado. Entonces esa va a ser la ecuación EB7. Entonces, para ir tratando de expresar en lo posible únicamente las variables más básicas, que son concentración y temperatura, entonces la representación del flux vamos a tratar de simplificarla. Entonces podemos utilizar una expresión para el flux en función de fracciones mol, que sería esta ecuación EB8, utilizando un coeficiente tipo K, o sea, expresar el flux como el producto KY por Y menos YI, o podemos utilizar coeficientes tipo F para expresarlo. Entonces escribir NAG igual al coeficiente tipo F su índice G para la fase gas, por el logaritmo natural de 1 menos YI entre 1 menos Y, que vamos a nombrarla como ecuación EB9. Si no recordamos la nomenclatura del video, pues ahorita podemos pausarlo y regresarnos al inicio del video para pues repasar la nomenclatura incluida en esta ecuación. Entonces nosotros, siguiendo el enfoque del texto de Treival, vamos a utilizar la ecuación de flux dada por la ecuación EB9. Entonces aquí en la ecuación EB7, en lugar de la expresión NAG, vamos a meter su equivalente dado por la ecuación EB9. Entonces pondríamos que la expresión para la ecuación EB7, haciendo la sustitución de la EB9, ¿no? En lugar de NAG, nos quedaría este término, que sería el producto de NAG por MA por AM, sería todo este término que está aquí, y multiplicado por el delta Z, ¿no? Y en el lado derecho pues nos quedaría igual. Esa va a ser la ecuación EB10.
Entonces en esta ecuación, si hacemos que el elemento tenga una altura muy pequeña, o sea que tienda a cero, pues entonces esta se convertiría en una expresión diferencial, ¿no? O sea, de aquí para acá lo único que estamos cambiando es que en lugar de poner un delta z, pues ponemos un diferencial de z y el lado derecho nos queda igual, ¿no? Esa va a ser la ecuación EB11. Seguimos aquí en la región 2, pero ahora vamos a plantear el balance de energía para la fase gas, nuevamente en estado estacionario y sin reacción química, de tal manera que nos queda el balance que las entradas de energía tiene que ser igual que a la salida de energía. Entonces nos regresamos aquí al esquema de la región 2, o sea de la fase gas, y para el balance de energía vamos a tomar en cuenta como entradas y como salida los siguientes términos. Como una entrada de entalpía correspondería a la entalpía que lleva esta corriente de gas que está entrando por la parte de abajo, aquí a la fase gas. Y pues el resto de los términos vendrían siendo salidas. Entonces la primera entrada sería la correspondiente a esta corriente. Entonces representamos eso aquí en el balance al hacer la sustitución de los términos de entrada. Entonces nos quedaría como término de entrada el producto G'(S) por H'. Y por el lado de los términos de salida, entonces aquí si nos regresamos al esquema, vemos que para los términos de salida tenemos que considerar esta corriente del gas que va saliendo, que tendría una entalpía G'(S) por H' más DH', y tendríamos que tomar en cuenta también la entalpía de la masa que se está transfiriendo hacia la fase líquida y la entalpía que corresponde al calor que se transfiere hacia la fase líquida debido al gradiente de temperatura Tg-Ti. Entonces, con respecto a la masa que se está transfiriendo hacia la fase líquida, su entalpía correspondería a este término. Esta sería la masa que se está transfiriendo debido al gradiente de concentración, y la entalpía que lleva esa masa por unidad de masa de A estaría dada por este término entre corchetes. O sea, este sería el calor sensible respecto al nivel de referencia más el calor latente. Entonces este producto nos daría la entalpía de la masa que se está transfiriendo hacia la fase líquida debido al gradiente de concentración Y menos YI. Y ahora, para tomar en cuenta el calor que se transfiere por el gradiente de temperatura Tg-Ti, tendríamos que usar un coeficiente de transferencia convectiva de calor, pero uno que tome en cuenta la masa que se está transfiriendo, que sería este H minúscula con apóstrofe y su índice G. El apóstrofe representa que se trata de un coeficiente de transferencia convectiva de calor, pero que está corregido por transferencia de masa, dado que está ocurriendo transferencia de masa en el sistema en el que está presente este gradiente de temperatura Tg-Ti. Entonces el producto del coeficiente por el gradiente de temperatura es un flux de calor, pero ese flux de calor estaría referido al área interfacial específica de transferencia de calor. Entonces si lo multiplicamos por el área interfacial específica de transferencia de calor, tendríamos que corregiríamos las unidades de área interfacial y nos quedaría un flux, pero por unidad de volumen empacado. Y si lo multiplicamos por el dz, entonces ya nos quedarían unidades de energía entre área de torre y tiempo, que por ejemplo pueden ser kilojoule sobre hora metro cuadrado de torre, ¿no? Entonces cada uno de estos términos tiene que tener
esas unidades del balance, tiene que ser consistente en las unidades del balance. Entonces ese sería un ejercicio a realizar después de analizar esta ecuación, que es verificar que esos cuatro términos en esta ecuación EB12 tengan las unidades que se están requiriendo pues, para el balance, ¿no? Que son unidades de energía entre área de torre y tiempo. Otro ejercicio es que sería conveniente copiar aquí a las notas de clase la expresión para el coeficiente de transferencia de calor corregido por transferencia de masa, que es una ecuación que viene aquí en el texto del autor Treibel, que viene siendo la ecuación 3.70, ¿no? del texto del autor Treibel. Entonces hay que anexar esa ecuación 3.70 para tenerla a la mano por si hace falta calcular este coeficiente de transferencia convectiva de calor corregido por transferencia de masa. Entonces a continuación lo que procedería pues es simplificar esta ecuación EB12 y pues es lo que vamos a hacer a continuación. Antes de pasar a simplificar esta ecuación, nada más conviene hacer la observación de que aquí en la ecuación EB12 aparece en el término de la masa transferida el parámetro A sub índice M, que es el área interfacial específica para transferencia de masa. Y aquí en el término del calor que se transfiere por el gradiente de temperatura, perdón, TG-TI, aparece el término A su índice H, que es el área interfacial específica para transferencia de calor. Entonces conviene hacer el comentario sobre la relación que hay entre esos dos parámetros, es decir, si esos dos parámetros serán o no serán iguales. Entonces vamos a analizar la sección empacada de la torre, considerando que está llena con partículas estándar de tipo anillo Rashid, que son las partículas estas que están dibujadas. Entonces cuando ya está en operación la torre de humidificación, pues tenemos la mezcla gas-vapor que va subiendo, aquí representada en esta flecha de color rojo, y el líquido que va cayendo por gravedad. Entonces hay que recordar que la transferencia de masa ocurre entre la fase líquida y la fase gas, pero no ocurre entre la fase sólida de las partículas de empaque y la fase gas, o entre las partículas de empaque y la fase líquida. Entonces aquí estamos representando que este color verde representa el líquido. Entonces en este caso el líquido no está mojando completamente a las partículas, ¿no? O sea, las partículas tienen algunas regiones secas, ¿no? Y algunas regiones que están mojadas por ese líquido. El gas entonces está fluyendo a través de esas partículas que no están completamente mojadas. Entonces la transferencia de masa está ocurriendo entre la parte que está mojada y el gas, o sea, entre el color verde y el color rojo del gas, pero no hay transferencia de masa en las regiones en que está seco el empaque. Sin embargo, la transferencia de calor sí ocurre entre pues una partícula de empaque seca y el gas, o una partícula de empaque seca y el líquido. O sea, para la transferencia de calor sí participa la sección seca de la partícula, pero no para la transferencia de masa. Entonces, no siempre estos dos términos van a ser iguales. Únicamente van a ser iguales cuando las partículas estén completamente mojadas. Entonces, esa sería la situación en la cual el área interfacial específica para transferencia de masa y el área interfacial específica para transferencia de calor sean iguales. Entonces, una vez aclarado eso, vamos a regresarnos a la ecuación EB12 para tratar de simplificar esta ecuación. Entonces lo primero que vamos a hacer es sustituir la expresión para
la masa transferida, que vendría siendo este término que está aquí, a partir de una ecuación que obtuvimos anteriormente, que es la ecuación EB7. Entonces en la ecuación EB7, y pues como ejercicio es necesario regresarse a verificar esa ecuación EB7, tenemos que el término de la masa transferida, que es este, entre paréntesis, es igual a este término G'(S) de Y'. Entonces, si hacemos la sustitución, nos quedaría el lado izquierdo igual, G'(S) H', y en el lado derecho el primer término sería igual. Si lo desarrollamos, tendríamos G'(S) DH', que sería este producto, luego más el G'(S) por DH', que es este término, y el término de la masa transferida sería menos G'(S) de Y' por la entalpía. Aquí tendríamos el término menos G'(S) de Y', que es este, por el término aquí entre corchetes, que es este que tenemos aquí, más el término del calor transferido debido al gradiente de temperatura. Entonces esa va a ser nuestra ecuación EB13. Aquí en la ecuación EB13 podemos simplificar los términos estos G'(S) por H' con este que tenemos aquí. Y también podemos, pues con la idea de simplificar en lo más posible la ecuación, tomar en cuenta que la entalpía, esta que está entre corchetes, que es la entalpía de la masa que se está transfiriendo debido al gradiente de concentración Y menos YI, está formada por un término de calor sensible y un término de calor latente. Entonces sabemos que los valores relativos entre este término de calor sensible y este término de calor latente son muy diferentes. El valor del calor latente de vaporización va a ser mucho más grande que el valor del término de calor sensible. Entonces el principal contribuyente al valor de la entalpía de esa masa que se está transfiriendo, pues es el término de calor latente. Entonces es el valor de este término entre corchetes, básicamente es el valor del calor latente. Entonces podemos aprovechar eso para tratar de simplificar aún más la ecuación EB13. Entonces pasamos la multiplicación de G'(S) por DH' hacia el lado izquierdo, nos quedaría ese término con signo negativo, ¿no?, al pasarlo al lado izquierdo, y luego el producto de G'(S) de Y' por lambda A0 lo pasamos también hacia el lado izquierdo, y del lado derecho dejamos el término de el calor transferido debido al gradiente de temperatura Tg-Ti, que sería este término que tenemos aquí, y esta vendría siendo nuestra ecuación EB15. Tratando de simplificar un poco más esta ecuación EB15, tenemos que la expresión esta de entalpía que aparece aquí en la ecuación EB15, que aquí aparece un diferencial de entalpía, podemos sustituirlo por su definición. Entonces tenemos que la definición de entalpía, pues ya la conocemos, es el producto del calor húmedo CS por Tg-T0 más Y' mayúscula por lambda 0, ¿no?, que le vamos a llamar ecuación EB16. Entonces de esta expresión podemos obtener el diferencial de entalpía que aparece aquí en la ecuación EB15, el diferencial de entalpía. Entonces para eso tenemos que, pues, diferenciar implícitamente esta ecuación EB16. Entonces si diferenciamos implícitamente el lado izquierdo, pues nos queda directamente el diferencial de entalpía.
Y en el lado derecho de la ecuación 916 tenemos pues como variables la TG y la Y', ¿no? Entonces, si multiplicamos CS y tomamos el diferencial de lo que está entre paréntesis, obtenemos el diferencial de TG, y el diferencial de T0, al ser una constante, pues es 0. Entonces nada más el diferencial de este término vendría siendo CS por DTG. Y en este segundo término tenemos que lambda 0 es una constante. Entonces, al tomar el diferencial de este producto, pues tendríamos la constante por el diferencial de Y', ¿no? Y esa va a ser nuestra ecuación EB17. Entonces, si hacemos la sustitución de esta ecuación EB17 en la EB15, o sea, si lo sustituimos aquí, entonces vamos a tener el término menos G'(S), que es este término que está aquí, multiplicando a la ecuación de DH'. Entonces tenemos menos G'(S) por CS de TG, luego otra vez menos G'(S) por el DY' por lambda 0, y luego ya continuaríamos con el resto de la ecuación 915, o sea, sumaríamos el término G'(S) de Y' lambda 0, que es este término que está acá, y en el lado derecho pues tenemos el término de transferencia de calor por el gradiente Tg menos Ti, que es este término que está aquí. Y entonces en esta ecuación pues tenemos que este término y este término son iguales, entonces eh, los podemos cancelar, ¿verdad? Tienen la misma magnitud y el signo cambiado, entonces los podemos cancelar, y al simplificar pues nos quedaría en el lado izquierdo menos G'(S) CS de TG, y en el lado derecho el término H'G a H TG menos Ti por dz, y esa va a ser la ecuación 918, la ecuación resultante del balance de energía en la fase gas. Entonces, para que no resulte pues demasiado largo este video, lo vamos a dividir en dos partes, y aquí vamos a dar por terminada la primera parte de este video. En la segunda parte lo que vamos a hacer es plantear los balances en las dos regiones que nos faltan, que son la región 3, que corresponde a la fase líquida, y la región 4, que corresponde al elemento de espesor diferencial completo. Entonces continuamos con la parte número 2.